Vamos a tratar del imperio mongol en la medida en que estos pueblos intervienen en el devenir histórico de Occidente. Los pueblos mongoles, junto a los turcos y otras tribus de raza tártara, vivían ya desde antes de la era cristiana como pueblos nómadas en los bordes del imperio chino. Al tratar de la China antigua vimos cómo los chinos habían construido la mayor parte de la Gran Muralla en el 214 a.C. para tratar de defenderse de sus ataques. Estos pueblos eran guerreros, excelentes jinetes y de religión animista. Cuando los árabes en su expansión llegan a las estepas asiáticas en los límites de China, los turcos se fueron poco a poco islamizando y entraron como mercenarios al servicio de los califas de Bagdad. Una de las tribus, los selyúcidas, derriba al califato de Bagdad y llega a mediados del siglo XI al Asia Menor, provocando la reacción occidental de las cruzadas. Los mongoles convivieron en las estepas del Asia con los turcos hasta el siglo XI. En esta época se independizaron, formando pequeños grupos autónomos, acogiéndose a la protección del Imperio Chino del Sur, quien los empleó como soldados. En el inicio del siglo XIII, uno de los jefes de estas tribus, llamado Temujin, logró terminar con las continuas guerras tribales y unificó militarmente a su pueblo, usando una disciplina despiadada. En 1206 tomó el título de Genghis Khan, que significa emperador inflexible. Al parecer era de elevada estatura y de un insólito vigor corporal. Con su sola y fiera mirada era cierto que inspiraba suficiente terror a sus tropas para convertirlas en estas superpobladas tribus de mugales en un operativo ejército de excelentes jinetes. Su capital fue Karakorum, en el borde del desierto, una ciudad formada por casas de barro y también por yurtas de piel negra, con extensos establos donde se alojaban miles de caballos y almacenes donde se guardaba el mijo y el arroz. Conseguida la unidad, Genghis Khan marchó primero contra China septentrional, que conquistó en una sangrienta guerra que duró 9 años, y según la historia secreta de los mongoles, una obra poética de carácter épico escrita en mongol que narra la subida al poder de Genghis Khan en sus primeros años, causó millones de muertos. Luego lanzó sus salvajes hordas al oeste contra Irán y por el Turquestán llegó hasta Rusia. El ejército mongol, aunque disponía de excelente ingeniería para los asaltos de las numerosas ciudades que iba conquistando y de una buena logística, era esencialmente un ejército de caballería. Actuaba en algaradas rápidas y cuando combatía en una batalla solía emplear 2 primeras líneas de caballería pesada y otras 3 de caballería ligera que en sus pequeños y fuertes caballos asiáticos emergía sorpresivamente desde detrás, donde los hábiles jinetes mongoles, apoyados en los estribos, un invento chino que permitía liberar los brazos, con unos arcos que habían perfeccionado, eran pequeños, de doble curva y muy potentes, disparaban una nube de flechas que atravesaban las más pesadas armaduras. Los soldados eran capaces de soportar bajas temperaturas y solían ir equipados con todo aquello que les permitiese realizar grandes viajes sin hacer de sus caballos animales de carga. Todo el ejército se desplazaba con sus yurtas, las tiendas desmontables elaboradas con pieles, que trasladaban a lomos de camellos y que montaban en un campamento horda junto a la ciudad que se pretendía asaltar. La inspección logística respecto a la ligereza y cuidado del equipo era muy rigurosa. Genghis Khan tenía un eficiente servicio de espionaje y empleaba a los comerciantes de las grandes rutas asiáticas, y sus comandantes conocían con antelación todo lo necesario sobre el territorio y el enemigo que se disponían a conquistar. Nada detenía a las hordas mongolas, ni desiertos, ni altas montañas, ni el hambre, ni la peste. Los mongoles acometían como un huracán. Solo verles y oír sus agudos gritos de guerra sobrecogía de espanto. Genghis Khan utilizaba el terror a la población como un arma psicológica, y las poblaciones atacadas no se defendían, solo pensaban en salvar sus vidas, abandonando sus bienes y sus hogares al pillaje y al incendio. Un historiador persa de finales del siglo XIII refiere esta frase de Genghis Khan:
El hombre goza atacando a sus enemigos, estrangulándolos, montando en sus caballos y durmiendo en el regazo de sus mujeres e hijas. Para Gengis Khan, mostrar clemencia a los pueblos sometidos solo sirve para incitar traiciones y venganzas. Ciudades populosas de la ruta de la seda, como Samarcanda y Bukhara, fueron arrasadas y los comerciantes musulmanes, junto a la población turca, fueron sojuzgados. En 25 años, el ejército mongol conquistó más tierras que el ejército romano en 400. El imperio se extendía desde el Océano Pacífico, en la desembocadura del Huanghu, hasta el Mar Negro. La rapidez de maniobra y la sorpresa fueron las bazas de su éxito militar. Los mongoles constituyeron en la mayoría de estos extensos territorios una aristocracia guerrera encargada de la percepción de tributos a los comerciantes de las grandes rutas entre Asia y Europa. Gengis Khan murió en el 1227 a la edad de 72 años, y aunque la leyenda le atribuye miles de descendientes de sus casi 200 concubinas, lo cierto es que dividió sus territorios entre los 4 hijos de sus principales esposas. Atribuyó los territorios por los 5 colores, según el código direccional tradicional entre los mongoles en la estepa asiática. El negro representaba el norte, el azul el este, el rojo el sur, el blanco el oeste y el dorado representaba el centro. Durante el siglo XIII, el imperio mongol se dividió en 4 kanatos que colaboraban militarmente entre sí. La Horda de Oro, que gobernó Rusia, el Ilkhanato, que gobernó el Medio Oriente, el Kanato de Chagatai, que gobernaba el centro de Asia, y el Gran Kanato, que gobernaba Mongolia propiamente dicha y China entera. El Gran Khan tenía poderes de supervisión sobre los demás. Cuando falleció Joshi, el mayor de los hijos legítimos de Gengis Khan, la parte que le tocaba al sur de la actual Rusia se repartió entre sus 2 hijos, nietos ambos de Gengis Khan, Batú, jefe de la Horda Azul en el este, y Ordá, jefe de la Horda Blanca en el oeste. Batú logró controlar el territorio de Ordá y subyugó el litoral septentrional del Mar Negro, incorporando a los pueblos túrquicos de la zona a su ejército. A la Horda de Batú se la llamó Horda de Oro o Dorada porque precisamente controlaba el centro. Entre finales de la década de 1230 y principios de la siguiente, con un formidable ejército, Batú Khan llevó a cabo una serie de victoriosas campañas contra la Bulgaria del Volga y los estados sucesores de la Rus de Kiev. Invadió Rusia y destruyó Kiev. Sometió los reinos fundados por los normandos y sus descendientes en estas regiones. Batú estableció su capital en la vieja Sarai, ciudad que controlaba el curso inferior del Volga. Por eso a la Horda de Oro se le llama también Horda del Volga. La Horda de Oro dominó hasta finales del siglo XV el sur de la actual Rusia. Durante los 2 siglos y medio, los mongoles y los tártaros fueron dueños y señores de Rusia. La raza eslava experimentó una transformación profunda. Aún hoy muchos rusos presentan rasgos externos de su mezcla con la sangre tártara. Nariz chata de los mongoles, pómulos salientes y barba rala. Conquistada Rusia, Batú marchó con el grueso de su ejército a invadir Hungría y conquistó todo el país que devastó por completo. Parte de sus tropas penetraron en Polonia y en Silesia. En aquella época el emperador Federico II estaba absorbido en su lucha contra las ciudades lombardas y el papa Gregorio IX, y encargó al duque de Silesia que protegiera Europa con un ejército de caballeros de las órdenes de los templarios y de los caballeros teutones, y tras una resistencia tenaz, las tropas del duque fueron aniquiladas. Él mismo pereció en la batalla de Liegnitz en el año 1241. Las tropas de Bakú entraron en Bohemia y en el valle del Danubio, alcanzando incluso la costa del Adriático, y ya amenazaban Viena, a la que habían puesto cerco, cuando de súbito Batú dio media vuelta y regresó a su país, donde la sucesión al trono requería su presencia. En diciembre de 1241, la muerte de Ogodei, el Khan de la Horda que dominaba el Asia Central, provocó que Batú retornara al este a fin de participar en las deliberaciones del Consejo sobre la sucesión. La muerte de Ogodei salvó del dominio mongol a la cultura occidental. Los historiadores militares piensan que Europa, desunida y mal preparada, no hubiera podido resistir militarmente a la Horda de Oro. En cambio, la cultura oriental fue herida de gravedad cuando Hulagu, otro hijo de Gengis Khan y Khan del Irán,
tomó Bagdad y la entregó al pillaje en 1258. Torrentes de sangre tiñeron las aguas del Tigris y el río se volvió rojo como el Nilo. Los mongoles prendieron fuego a la orgullosa ciudad de los califas. Las devastaciones de Ulagú asolaron todo el territorio de Mesopotamia. Estos países ya no lograron reponerse de tan grave cataclismo. El mongol sometió también Siria oriental y otras comarcas del Asia Menor. Con todo, los mongoles no consiguieron llegar nunca al sur del Mediterráneo. El sultán de Egipto los derrotó en 1260 en tierras de Palestina en la batalla de Ain Jalut y salvó así los restos del imperio árabe de los mamelucos, Egipto, Siria meridional y Palestina. Los mongoles eran conscientes de su superioridad militar frente a Europa y se consideraban invencibles conquistadores. Prueba de ello es la respuesta dada a un embajador que San Luis había enviado a Karakorum a propósito de una propuesta de alianza con los sarracenos que Gengis Khan hizo al rey francés. Pero al llegar allí, la embajada, el Khan había muerto y su viuda recibió los obsequios. En la respuesta de ella, el embajador afirmaba que, en efecto, la paz es el bien supremo, aunque añadía que el único medio para disfrutarla era someterse por entero a las autoridades de los mongoles y entregarles todo el oro y la plata so pena de ser desollados en caso contrario. La amenaza mongol, a la vista de lo que había sucedido frente a Viena en 1241, no era para tomarse la broma. Occidente a mediados del siglo XIII no tenía ninguna superioridad militar sobre los mongoles, como tampoco la tenía la China meridional de la dinastía Song. El gran Khan llegó a proponer al emperador Federico II que se sometiera. En la misiva que le dirigió, aún tuvo la amabilidad de ofrecer a Hohenstaufen un empleo de dignatario en la corte del Khan. Federico le respondió con ironía: «Entiendo bastante en aves, quizá podría aceptar en vuestro reino el cargo de halconero». La respuesta de Federico demuestra a la par una serenidad y una sutileza de ingenio propia de quien fue considerado en su tiempo stupor mundi. El imperio mongol alcanzó su máxima extensión con la conquista del gran Kubilai, de la China meridional, concretamente de la dinastía Song. Kubilai oficialmente creó la dinastía Yuan y estableció la nueva capital en Nadu, actual Pekín. Para unificar China, Kubilai comenzó una enorme ofensiva contra los últimos remanentes de la dinastía Song en el sur de China y acabó así su conquista en 1279. Su gobierno minimizó las influencias de los letrados y gobernadores regionales que tuvieron inmenso poder durante la dinastía Song. Fue el primer gobernante mongol en convertirse formalmente al budismo tibetano, apoyó las artes y demostró gran tolerancia religiosa, aceptando consejeros políticos de diferentes religiones. La figura de Kubilai trascendió históricamente en Europa en gran medida gracias al conocimiento que se tuvo de él a partir de la obra de Marco Polo. En ella relata cómo dos hermanos venecianos, Nicolás y Mateo Polo, a mediados del siglo XIII, llegaron por Rusia al Turquestán y desde allí, formando parte de una embajada, consiguieron llegar a Pekín, a la corte de Kubilai, y regresaron a Venecia en el 1269. Pero, 2 años después, en 1271, volvieron a emprender viajes, esta vez acompañado por Marco Polo, hijo de Nicolás. Fueron por Persia, Pamir, la cuenca del Tarim y el desierto de Gobi. El emperador Kubilai Khan nombró a Marco Polo gobernador de las provincias meridionales del imperio. 16 años pasó Marco Polo recorriendo en distintas misiones las provincias del sur y la Indochina. Por fin, en 1292, le fue concedido permiso para regresar y viajaron en la comitiva, acompañando en una travesía marítima hasta Hormuz a una bella princesa destinada a casarse con el gobernador persa. Desde aquí los polos siguieron hasta Europa, donde al llegar cayeron prisioneros de los genoveses, entonces en guerra con los venecianos. En prisión escribió Marco Polo el libro de las maravillas del mundo, donde describe sus viajes y sus impresiones sobre los países que visitó. Los polos regresaron a Venecia en 1295, después de 24 años de ausencia, y publicaron el libro que ejercerá una enorme influencia en los futuros descubrimientos de la Edad Moderna.